¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Yo con mucho gusto otra vez saludándolos, retomando actividades. Vamos a dar pie otra vez a nuestras sesiones de criminología. Dejamos por ahí alguna actividad. Les pido que la suban en tiempo y forma. Me interesa mucho que ustedes puedan tener la experiencia de formular un video para que ustedes puedan desarrollar todo este tipo de prácticas inherentes a la exposición oral. Recuerden que viene un periodo próximo evaluativo y no nada más en mi materia, en las demás, y ustedes tendrán que ser capaces para exteriorizar todos los conocimientos, pocos, vastos, muchos, deficientes o no, aquellos que tendrán o aquellos que tengan que perfeccionar, pues es el momento. Es por eso que también les dejé esta actividad, para que ustedes tengan la oportunidad de pues apreciar qué deficiencias o qué aciertos tienen ustedes y cómo es que van midiendo la temperatura de sus aprendizajes, ¿ok? Eso es por lo que se refiere a la última sesión. Vamos a... También esta semana les voy a definir, sé que hay muchas inquietudes inherentes al calendario escolar. Se supone que las autoridades en esta semana quedaron muy puntuales de decirnos qué es lo que va a pasar con el periodo escolar, si lo van a extender, si no lo van a extender, qué va a pasar con las evaluaciones, qué va a pasar, vamos a regresar, no vamos a regresar. Todas estas dudas también nosotros las tenemos. Seguramente ustedes de manera muy puntual se las van a transmitir, y si no, pues a través de un servidor y de sus profesores seguramente les estaremos dando noticias puntuales, ¿ok? Y también es momento que ustedes vayan estudiando. Ya es basta la información. Quiero comentarles que todavía nos falta un poco tanto, entonces es muy importante que vayan siendo puntuales, no quieran dejarlo todo al último momento. No sé qué tanta información sea de sus demás materias. Por lo que se refiere a este tema de escuelas del pensamiento criminológico, como se darán cuenta, pues sí hay bastante material y muchos autores, muchos libros. Les pido por favor que no lo dejen al último, porque si no se les va a complicar muchísimo. Yo entiendo y los asumo a ustedes como un buen grupo por la manera en que ustedes han interaccionado entre ustedes mismos, por la manera en que han asumido. Hay uno que otro que necesita por ahí un jalón de orejas, pero sí necesito comentarles que pues llevan un buen aprendizaje, llevan una buena trayectoria, y no se den por vencido, no se desanimen. Es un periodo muy complicado, nos acercamos aparentemente a la recta final, y pues quiero que lo tomen de la mejor manera. Esperamos que ya el siguiente periodo, porque llegará el siguiente periodo, sí, esperemos que ya el siguiente periodo pues todo esté totalmente normalizado, y traten de ser puntuales con sus dudas, muchachos. Es muy complicado para ustedes a lo mejor asimilar a distancia todo el contenido que les estamos tratando de implementar, y por lo mismo les pido que lo hagan de esta manera. Muy bien. Y finalmente les debo decir que esta semana retomaremos los ejercicios para estarles preguntando las cuestiones clase. Voy a otra vez a llamar a 3 personas que les avisaré en el chat contado oportunidad quiénes son, para que tengan la oportunidad de pues de estar en tiempo y forma cuando sí se los indique, ¿ok? Sin más que decir, entonces vamos a retomar nuestra clase de escuelas del pensamiento criminológico. Recuerden ustedes que estamos empezando a estudiar la escuela de la criminología interaccionista y la escuela de la criminología interaccionista. Recuerden ustedes que estudia al delincuente desde el punto de vista de su interacción con los grupos sociales. Nos referimos a veces a grupos sociales marginales, a grupos sociales adinerados o a grupos sociales con determinadas características. El delincuente es una persona que desde el punto de vista de las tendencias interaccionistas está estigmatizado. Nosotros vamos a tachar, vamos a señalar al delincuente, y por el simple hecho de pertenecer a un núcleo social ya lo estamos tachando de tal, ya lo estamos asumiendo como delincuente, lo estamos incorporando por sí mismo o per se a un sistema penal. Entonces el delincuente que se encuentra en un grupo social en un momento dado ya lo estamos asociando con reclusorios, con ministerio público, con fiscalías, está etiquetado totalmente. Los delitos desde el punto de vista de las tendencias interaccionistas se cometen
surgen como producto de la interacción de los grupos estructurales o de los grupos culturales con los que se relacionan en un momento dado los delincuentes. La pena, esto es muy importante, esto que les voy a decir es una de las características esenciales de la escuela de la criminología interaccionista. La pena, contrario sensu a la criminología clínica, aquí en interaccionista, la pena, la utilidad es para tener un control sobre los grupos sociales. Es un instrumento, la pena, para tener un control sobre los grupos sociales. Se consideran algunos factores desde el punto de vista de la criminología interaccionista, como lo son la geografía, la estructura social y los actores o las personas que forman parte en los procesos criminales, como pudieran llegar a ser las fiscalías, los jueces de control, los jueces de ejecución, los ministerios públicos que hoy ya son fiscales propiamente, para que lo asocien de esta misma manera, los peritos, todas aquellas instituciones inherentes al sistema penal, incluso el sistema policial, le llaman policía procesal, ya se le llama a aquellos agentes que están en una audiencia pública, no sé si ustedes lo sepan. Ya saben que el término correcto es procedimental, pero así le llaman, la famosa policía procesal. También a los órganos o a la policía de investigación, que antes eran los famosos judiciales. Todas esas personas se toman en el esquema o en el escenario criminal desde el punto de vista del sistema interaccionista. Vamos a estudiar al delincuente desde el punto de vista interaccionista, desde el punto de vista social, y no desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de médico, como si fuese o se tratase de una enfermedad, como lo habíamos comentado en la criminología clínica. Aquí vamos a tratar al delincuente desde el punto de vista social y así lo asimilaremos, ¿ok? Vamos a hablar de algunas críticas propias del sistema interaccionista, que es importante que ustedes lo asimilen de esta manera. El enfoque de la criminología interaccionista es relativo y subjetivo a la víctima y el delincuente. No hay una relación ni una conexión propiamente entre ambos. Solamente nos abocamos a estudiar la relación entre las sociedades, pero no nos abocamos al estudio entre el acto por parte del delincuente y las consecuencias que tienen directamente con víctima u ofendido. No es el centro de esta tendencia. Por otro lado, las tendencias interaccionistas sirven para justificar el comportamiento del delincuente y debido al medio social y al medio cultural. Entonces, de alguna manera, si le atribuimos todo a la geografía, al medio social o al núcleo en que me desempeño, bueno, pues es que el delincuente es así, no porque él sea malo, sino porque el grupo, a lo mejor su grupo de amigos, su pandilla, su familia, nació en condiciones desfavorecidas, y el delincuente, él no se hizo así, él era un muchacho bueno, o ella era una muchacha con buenas características, y pues no, en realidad pues hay tendencias y hay situaciones de la delincuencia que van más allá de que nos desempeñemos en un determinado grupo social, ¿ok? Entonces es importante que lo analicemos desde este punto de vista. Las tendencias criminales se justifican debido al momento y a las personas con las que se interactúa, ¿ok? No se explican determinados delitos. Hay delitos como los delitos de carácter sexual o algunas conductas psicóticas que no tienen cabida porque no encuentran una justificación para su comisión desde el punto de vista de la interacción con otros grupos sociales. Se niega por otro lado la posibilidad de cambiar el tratamiento del delincuente, como no se le trata propiamente como un enfermo mental. Nosotros asumimos desde el punto de vista interaccionista que el delincuente es una consecuencia de la desgracia de su comunidad, y dejamos por ahí de lado la posibilidad de que exista alguna patología, y obviamente la consecuencia directa es que no se le dé un tratamiento propiamente al delincuente. El delincuente no tiene posibilidades asistenciales en consecuencia. Si requiere alguna asistencia por parte de un centro médico, por parte de un especialista, alguna atención por ahí psíquica, pues no se toma en consideración porque se le atribuye esta naturaleza propia de la pena a las consideraciones o a las razones sociales. Tampoco se considera la víctima del delito, todo lo enfocamos o todo lo abocamos al medio en que se desempeñan o en que se desarrollan los delincuentes en un momento dado, geográficamente hablando, y pues dejamos por ahí de lado las necesidades propias de la víctima. Pero también vamos a hablar ahora, contrario sensu, de algunas aportaciones, porque también esta tendencia de la criminología interaccionista pudiera llegar a tener aciertos. Entonces hay algunas aportaciones de la criminología interaccionista. En primer lugar,
pues consideramos aquellas famosas cifras negras de la criminalidad. Ya lo habíamos platicado en la criminología clínica. Hay por ahí algunas cifras que, debido a que nuestros funcionarios honorables hoy por hoy no quieren tomar en consideración, lo más importante para las fiscalías es manejar estadísticas. Yo te pude detener tantos delincuentes, estamos controlando el problema de la seguridad social. En la criminología clínica se desestiman esas cifras negras, y cuando hablamos de criminología interaccionista pues podemos obtener otro tipo de números que no veíamos a la luz de la criminología clínica. Entonces se complementa un poco en ese sentido la cifra de las delincuencias o de los posibles actos delictivos que no habíamos considerado desde el punto de vista de la escuela de la criminología clínica, ¿ok? Vamos a considerar los daños que se causan a la sociedad por parte del detrimento económico, porque también es importante señalar que el desfavorecimiento económico en ciertos núcleos poblacionales es un factor inminentemente, sí lo es, y no se desarrolla ni se expone. Esto no se actualiza ni se menciona desde el punto de vista de la criminología clínica, pero como aquí estudiamos concretamente interacción social, grupos sociales, sí podemos analizar pormenorizadamente cuál es el impacto económico que hace falta de dinero propicia para que el delincuente pueda llegar a cometer una conducta delictiva en un momento dado. No se acredita por ahí una tendencia marcada respecto del delincuente para delinquir, no se estigmatiza ni se tacha al delincuente en primera instancia. Entonces esto puede favorecer un poco la presunción de veracidad a favor del acusado. No vamos, antes de tacharlo de delincuente, vamos a tomar en consideración todos aquellos factores. Desde el punto de vista de la criminología clínica ya asumíamos que prácticamente todos eran delincuentes. Aquí no, aquí vamos a darle un beneficio de veracidad o un beneficio, un voto de confianza en los delincuentes. Antes de ver si eres delincuente, vamos a estudiar el momento y el núcleo social donde tú te desempeñas, ¿ok? Se consideran por ahí las deficiencias de los sistemas penitenciarios. Por primera vez, después de algún tiempo, se van a estudiar desde este punto de vista los reclusorios, cuál es la manera en que se desempeñan, cuáles son los tipos de personas que están ahí adentro, de qué manera pueden llegar a impactar o de qué manera pueden llegar a influir o a maltratar o a propiciar que una persona que antes no era delincuente, pues ahora sí lo sea. Entonces esto da pie a que se desarrolle propiamente una rama como lo es el derecho penitenciario, que también desde el punto de vista de la criminología nos va a apoyar. Se establecen por ahí algunas críticas a los sistemas de administración de justicia. Es importante porque nuestras autoridades, algunas todavía no saben vincular bien a un criminal a un proceso, violentan muchas veces algunos derechos, no permiten que en la etapa de investigación podamos aportar pruebas a favor del reo. Simple y sencillamente ellos ya por estadística tienen algunos delitos que reportar y que judicializar. Judicializar significa que ya vayan a poner a disposición ante el juez de control a través de un auto de vinculación a proceso, y prácticamente ya ni siquiera dejan defender al reo en la época o en la etapa de recabación de algunas pruebas, y pues esto deja en estado de indefensión al reo. ¿De qué manera juzgan los jueces de control, los jueces de ejecución de sentencia, los jueces de oralidad en materia penal? Si dominan el tema o no lo dominan. Muchas veces los jueces en materia penal, los jueces orales, a veces no dejan a los abogados defensores, no les dan tanta oportunidad para poder desarrollar sus puntos. A los ministerios públicos los dejan interactuar, los dejan hablar, los dejan muchas veces decir una serie de situaciones que están fuera de lugar, y esta serie de críticas se ven a la luz de la criminología interaccionista. Es interesante ver todas estas deficiencias que desde el punto de vista de administración de justicia nos permite accesar la criminología interaccionista, ¿ok? Estas son algunas ventajas, algunas desventajas que se ven desde ese punto de vista en esta escuela. Vamos por ahí a aterrizar otro tema, que es la conducta desviada y las anomias. Ya habíamos hablado por ahí de las anomias desde el punto de vista de la criminología clínica. Vamos a verlo, aterrizarlo ahora desde el punto de vista de la criminología interaccionista. Anomia, recuerden ustedes que se llama o se refiere, significa sin ley, alfa privativa, nomos, norma, sin ley. Y desde el punto de vista de Clinard, un autor por ahí que se llama Clinard, Clinard, dice que la anomia significa
implica una falta de normas y en su aceptación más reciente está referida a la incapacidad de la estructura propiamente social de proveer a los individuos lo que será en un momento dado necesario para lograr sus metas con la sociedad. Eso significa que los delincuentes en potencia van a observar esta falta de normas y esta falta de aceptación referente a la incapacidad por parte de ellos mismos o del sistema social para tener una estructura vasta y suficiente para proveer a los individuos de las necesidades para que ellos puedan llevar a cabo todas sus metas sociales, dicho de otra manera, ¿ok? Entonces, bueno, si ustedes por ahí, desde el punto de vista de la criminología interaccionista, quisieran retomar algún concepto, pues podemos retomar a Klinard, que es lo que estamos anunciando y enunciando en este momento, ¿ok? Vamos a estudiar a Emilio Durkheim, que también desde el punto de vista de la criminología clínica, ya lo habíamos platicado, ahora lo vamos a ver en la interaccionista. Emilio Durkheim refiere las anomias desde el punto de vista más industrial. Muchos de ustedes en un momento me preguntaban, es que no me queda clara las anomias graves y las agudas, y una de ellas precisamente se refiere a esta desproporción entre los comerciales, entre los comerciantes, entre las industrias, entre todos aquellos comercios, y esto permite que la interacción social en un momento dado puede llegar a propiciar un fenómeno criminal, ¿ok? Por ahí escribe algunas obras, Emilio Durkheim, una que se llama Le Suicide en francés, el suicidio, según Emilio Durkheim, el delito es inherente a la sociedad, fíjense lo que dice, es una conducta que no se le atribuye propiamente al delincuente, es inherente a la sociedad. Algunas obras, desde el punto de vista interaccionista, de Emilio Durkheim, por ahí de la división del trabajo social, o el suicidio, Le Suicide, como lo habíamos comentado, el hombre delincuente no es asocial, es un agente de la vida social, la pena tiene como fin la cohesión social y sustentar una conciencia común por parte de los delincuentes, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con estos puntos ya incoados propiamente en el estudio de la criminología interaccionista. Vamos a dejarlo en este sentido por ahí. Y en la próxima sección vamos a seguir retomando algunos puntos de la criminología interaccionista para que ustedes puedan asimilar esta información. Y recuerden, no se desanimen, falta información, pero vayan retomándola en estas clases para que en un momento dado no se les junta la información. Les mando a todos un gran saludo, les deseo que todos estén muy bien en sus casas y esperen prontas noticias para la llamada que en esta semana misma les haré. Tengan una excelente tarde.